Quiero desearles a todos una muy buena tarde. Si son tan amables, solo confírmenme que estamos bien con la transmisión. Buenas tardes, licenciado. ¿Se escucha bien? Tan amable, muchas gracias. Ok, bueno, primero las disculpas por la tardanza, pero sí tuvimos un inconveniente que no nos permitió estar antes con ustedes. Hoy vamos a continuar con el tema de las excepciones como medios de defensa en el proceso civil guatemalteco. Y sobre les trato de recordar a ustedes que platiqué en la clase anterior algunas actitudes que el demandado puede tomar frente a la demanda. Mencionamos que el demandado puede allanarse, o sea, aceptar las pretensiones del actor, una contestación afirmativa, o puede contestar en sentido negativo. En el caso de la contestación negativa, puede ser expresa o tácita, y es tácita cuando se le declara rebelde, y se pueden decidir por contestar a la mano en sentido negativo. Cuando es expresa, el demandado también puede incorporar algunos medios de defensa que llamamos excepciones perentorias, y las puede hacer y dilucidar juntamente con la contestación de la demanda, e inclusive puede reconvenir. Cuando ya entramos en el tema de las reconvenciones, les dije, de las excepciones, les dije que había dos clases de excepciones. Hay excepciones de forma, hay excepciones de fondo. Hay excepciones que atacan la falta de presupuestos de validez del proceso. Para que el proceso sea válido hay que requerir o se requiere de algunos supuestos, y cuando no se cumplen, pues devienen las excepciones previas como medio de defensa depurativas que plantea el demandado. Estas excepciones les llamamos previas o dilatorias. Y las excepciones perentorias, como su nombre lo indica, hacen perecer la pretensión del actor. Son las típicas defensas del demandado y van dirigidas, como acabo de decir, a que perezca la acción del actor. Bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando un poco de estas excepciones y vamos ya, creo que a individualizar cada una de las excepciones previas, que son las que están nominadas. Yo les mencionaba en la clase anterior que el código en sus artículos 116 y 117 establece y enumera qué excepciones previas hay. En esos artículos ustedes van a encontrar excepciones como las que estoy poniendo en la presentación, de incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personería, falta de personalidad, falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviera sujeta a la obligación o el derecho que se haga valer, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Agregándole una excepción previa de arraigo. Entonces, nuestro código en apariencia recoge 12 excepciones previas, pero se van a percatar ustedes en el transcurso de esta explicación que la excepción enumerada o numerada con el numeral 7 realmente contiene para algunos 2, para otros 3, pero yo voy a explicar que contiene 4 supuestos. Entonces no estamos hablando de 12 excepciones, sino estamos hablando de 15 excepciones, como en el transcurso de la clase del día de hoy voy a explicar. La idea es que cuando terminemos el día de hoy o a más tardar el día martes, dependiendo del tiempo que podamos utilizar hoy, podamos explicar cada una de estas excepciones previas. Ahora, las excepciones perentorias, ya he mencionado yo, lo que hace es perecer la pretensión del actor. Esta es la típica defensa. Si nosotros estuviéramos pensando que el actor tiene derecho a accionar y el demandado tiene derecho a excepcionar, sucede que la excepción que realmente ataca la pretensión del actor se llaman excepciones perentorias. Las previas depuran el proceso, las perentorias atacan la pretensión. Entonces, la típica defensa frente a la pretensión del actor son las excepciones perentorias. Como estoy explicando acá, ya lo he estado diciendo, estas excepciones perentorias lo que buscan es que a través de ciertas circunstancias modificativas o extintivas nosotros destruyamos la pretensión del actor. Modificativas o extintivas. Yo les daba un ejemplo, insisto, más adelantito voy a hablar un poquito más de esto, pero yo les daba el ejemplo el día martes de la idea de alegar si algo era blanco o no era, algo era negro o no era negro. Si alguien afirma que es negro y yo digo que no es negro, yo simplemente estoy negando. Pero si yo les digo, alguien dice que es negro y yo digo, no, eso no es negro, sino que es blanco, yo estoy agregando una circunstancia modificativa o extensiva que de probarla destruye el color. Si efectivamente pruebo yo que es blanco, automáticamente esto implica de que no es negro. Entonces, así se manejan las excepciones perentorias. Pero, insisto, en el transcurso de esta exposición voy a hablar un poco
más sobre ello. El Código Procesal Civil y Mercantil establece que estas excepciones deben de plantearse exactamente al contestar la demanda en sentido negativo. La regla general, amigas y amigos, es que cuando ustedes contestan la demanda en sentido negativo, pueden interponer excepciones perentorias. Ahora bien, hay una disposición en el mismo código, cerca de esta misma norma, que dice, sin embargo, en cualquier estado del proceso pueden plantearse las excepciones perentorias que nacieran con posterioridad a la contestación. De tal manera que sí. Voy a regresar a dar un ejemplo que di el día martes del pago. Sucede que a mí me están reclamando el cobro de 14 meses de renta. Y si yo efectivamente ya pagué, pues voy a plantear a contestar la demanda en sentido negativo la excepción de pago. ¿Qué sucede si efectivamente yo no he pagado, contesto la demanda en sentido negativo, pero pago una semana después y me reciben el pago? Y pese a que reciben el pago, ellos siguen con la demanda, yo puedo después de eso plantear esa excepción de pago porque es nacida con posterioridad a la contestación. De esa forma podría funcionar, pero ustedes tengan en mente y en la idea que las excepciones perentorias hay que plantearlas juntamente con la contestación de la demanda, salvo que nazcan después de ella, pueden plantearse con posterioridad. He mencionado, y lo estaba diciendo hace unos minutos, estas excepciones constituyen la típica defensa del demandado. El actor tiene una pretensión y el demandado la destruye con una excepción perentoria. Ese es el objetivo, es la típica defensa. En tal manera que si el actor acciona y el demandado excepciona, esa decisión, el final sobre quién tiene la razón, si es la pretensión o es la excepción, entonces tiene que decidirse en la sentencia. Alguien me preguntaba en la clase anterior, ¿y cuál es el trámite de una excepción perentoria? Porque ya dijimos que el trámite de las excepciones previas es de los incidentes. El trámite de una excepción perentoria es típicamente la defensa. O sea, el juez va a entrar a recibir prueba y en la prueba el actor tiene que probar los hechos de su pretensión y el demandado tiene que probar los hechos de su excepción. Y al final en la sentencia el juez va a decidir si procede la pretensión o si procede la excepción. Así es como funciona. Entonces, no es que haya un trámite, es la típica defensa, se abre a probar el proceso y el actor está obligado a probar su pretensión y el demandado está obligado a probar los hechos extintivos o constitutivos de esa pretensión. Estas excepciones son innominadas. Ya vieron ustedes que la excepción previa tienen nombre, ya hablé no las he especificado, pero ya adelanté que hay excepción de incompetencia, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, eso tiene un nombre. La excepción perentoria no tiene un nombre, sino corresponde a nosotros como demandados, todas las de lado demandados, conforme a los hechos que yo estoy anunciando y alegando, darle un nombre. Por ejemplo, vamos a dar algún ejemplo de esta excepción perentoria, ya tal vez en la vida real. Vamos a involucrar en esto. Imaginemos nosotros que se sigue un juicio de paternidad en contra de nuestro cliente. Nuestro cliente dice de que hay un juicio de paternidad porque le acaban de notificar una demanda planteada por su novia, en la cual aduce la novia que vivió con él y tuvo un hijo. Ustedes leen la demanda y encuentran que efectivamente su cliente convivió con la señora, vivieron durante 10 años juntos, hace 3 años nació un niño de esa relación, él no reconoció al niño y entonces la señora está promoviendo un juicio de paternidad para que en sentencia lo condene y declare la paternidad. Entonces ustedes comienzan a indagar y entonces él les va a decir, así simplemente podría decirles, mire licenciado, yo no soy el papá de ese niño. Entonces hay que contestar la demanda en sentido negativo. La señora quiere que se le declare a el padre del niño y él no está de acuerdo. En sentido negativo. Ahí es una simple negación. Pero ¿qué sucedería suponiendo de que él les contara a ustedes, mire, ustedes les preguntaran, mire, ¿y usted por qué dice usted que usted no es el papá? Pues mire, licenciado, porque yo tengo una enfermedad desde que nací, incurable, una enfermedad que no me permite a mí generar espermas y por ende yo no puedo procrear hijos. Aquí hay una certificación médica, mire, donde el doctor dice que mi enfermedad no me permite procrear hijos. Entonces, ese niño no puede ser mío, aunque yo haya vivido con ella 10 años y ese niño haya nacido ahí hace 2, ese hijo no es mío, porque yo no puedo procrear. Fíjense, pues, una circunstancia que si ustedes prueban, automáticamente ataca la pretensión de la señora. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo le vamos a denominar a esta excepción?
En alguna oportunidad yo puse esta prueba con estudiantes ya en forma, no cuando estamos en forma virtual, sino en forma presencial, y les decía, pónganle ustedes un nombre a esta excepción. Yo voy a alegar de que conviví con la señora, que efectivamente vivimos 10 años, que nació un niño, pero que ese niño no es de nosotros, porque no podemos procrear. ¿Cómo se le va a denominar a la excepción? Entonces yo me recuerdo que alguien decía, licenciado, podemos plantear la excepción perentoria de imposibilidad física del demandado para procrear por adolecer de la enfermedad tal. Correcto, así le vamos a llamar, se oye bonito. Excepción perentoria de imposibilidad física del demandado para procrear o para engendrar en virtud de contener la enfermedad tal. Eso puede ser. ¿Alguien más? Bueno, y alguien más digo, bueno, yo le pondría imposibilidad de procrear por parte del demandado desde su nacimiento. Póngaselo así, usted le pone su nombre. Excepción perentoria de imposibilidad para engendrar por parte del demandado desde su nacimiento. Y así se va a llamar la excepción. Y alguien, me recuerdo que dijo, bueno, yo le pondría la excepción perentoria de no puedo. Pues, si es el nombre que usted quiere, no puedo. Pues no puede. Pero lo que trato de explicarles, claro, eso es una cuestión a son de broma, trato de explicarles es que dependiendo de los hechos que nosotros alegamos, nosotros nombramos la excepción. Le ponemos un nombre, excepción perentoria de inexistencia de la obligación, pensemos en una deuda, que yo no la pagué, sino me la perdonaron. Y entonces yo pongo inexistencia de la obligación reclamada por la parte actora en virtud de haber sido condonada. Y así le pongo, así se va a llamar mi excepción perentoria de inexistencia de la obligación reclamada por la parte actora en virtud de haber sido condonada. Entonces, las excepciones perentorias no tienen un nombre, atendiendo a lo que ustedes explican en sus hechos extintivos o impeditivos alegados, basado en eso, ustedes lo van a nombrar. Así se trabajan las excepciones perentorias. Vamos a encontrar unas excepciones mixtas. Quiero decir, bien importante, las excepciones mixtas son previas. O sea, están en la lista de las previas. Las excepciones previas que yo voy a hablar en unos minutos, voy a explicar una por una. Entre ellas hay una excepción mixta, esto es doctrinario. El código le llama excepciones previas, están reguladas en el 116 y en el 117, pero los efectos que produce la excepción son de naturaleza perentoria. O sea, una excepción previa que sirve para depurar el proceso, para corregir errores del proceso, si se declara con lugar, destruye la pretensión del actor. Esas son las excepciones que la doctrina llama excepciones mixtas. Y eso es doctrinario, pero en la ley sí aparecen esas excepciones mixtas. Igualmente, ya mencioné que las excepciones se llaman previas no porque deban de interponerse previamente a la demanda, porque hoy vemos nosotros que estas excepciones estamos planteando dentro de los primeros 6 días de los 9. Entonces cualquiera diría, antes de la demanda puedo plantear excepciones previas y por eso se llaman previas porque las presento previamente a contestar la demanda. No, eso es un error porque en el juicio oral, por ejemplo, que vamos a ver el otro semestre, las excepciones previas se presentan con la contestación de la demanda. Entonces no es esa la razón. La razón es que se llaman previas porque previamente a decidir en sentencia sobre el fondo, previamente hay que resolver esas excepciones. Una excepción de incompetencia, falta de personalidad, falta de personería, se tramita en vía incidental y se resuelven antes de entrar a conocer el fondo, antes de decidir sentencia. Entonces, esos aspectos tienen que manejarse. Ahora, estas excepciones mixtas son excepciones previas, se tramitan como previas, pero de acogerse, sus efectos son perentorios. Cuando hable de cada una de las excepciones, yo le voy a decir, esta es mixta y les voy a explicar por qué es mixta, pero reitero, esa es una idea doctrinaria. Ustedes en la práctica forense no pueden ir y decirle al juez, vengo a plantear una excepción mixta, porque el juez se la va a rechazar porque no existe en el código la excepción mixta, sino la doctrina nos dice cuáles son mixtas y en nuestro código las tiene enumeradas como previas, pero sabemos nosotros que planteadas y declaradas con lugar van a tener efectos perentorios. Aquí me estoy adelantando con algunas explicaciones. Una excepción previa es la caducidad. Otra excepción previa es la prescripción, la cosa juzgada y la transacción. Estas excepciones las vamos a encontrar en el artículo 116. Todas las excepciones, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Y se plantean, ¿qué significan estas clases de excepciones? Que esas las planteamos porque se incumplió con un presupuesto de validez. Por ejemplo, la caducidad, se planteó la acción fuera del tiempo que la ley establecía o el convenio establecía.
O sea, a mí me dijeron que yo tenía que plantear una demanda de divorcio dentro de los 6 meses de conocer la causal, pero se me olvidó, o no lo sabía, o lo ignoraba, o me importó un comino y presenté una demanda de divorcio un año después, más de un año después de la causal. Entonces, la otra parte me va a plantear la caducidad, porque va a aducir de que no planteé la acción dentro del tiempo que la ley o el convenio establecía. O la prescripción, que eso ya a ustedes les suena un poquito más, porque la prescripción es una forma de extinción de las obligaciones por el transcurso del tiempo. Una obligación de pagar una renta prescribe en 2 años, una obligación cualquiera y normal prescribe en 5. Si yo tengo una obligación normal y corriente y presento una demanda después de 5 años, lo más lógico es que la otra parte plantee la prescripción como excepción previa, porque no cumplí con el tiempo. Igual una excepción de cosa juzgada sucede que un asunto que ya fue juzgado, pretendemos que se vuelva a juzgar, y eso no es posible. Por eso existe la cosa juzgada. La fortaleza de la cosa juzgada es que los asuntos no se pueden volver a rejuzgar. Una vez decidido por un juez y firme, eso queda firme y pasa con esa autoridad de cosa juzgada. Entonces no puedo, y si pese a eso, que ya se decidió, se me ocurre volver a plantear otra demanda igual, idéntica, con las mismas pretensiones, pese a que ya se decidió en mi contra, seguro que la otra parte va a plantear la cosa juzgada. Y la transacción, pues el acuerdo es que ya el tema que estamos discutiendo ya lo discutimos fuera del ámbito judicial, extrajudicial a través de un contrato de transacción. Y en ese contrato de transacción nosotros llegamos a un acuerdo y dimos fin al proceso. Y pese a la existencia de ese contrato, la parte plantea la demanda. Yo le agrego la transacción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esas 4 excepciones que son previas, se tramitan como previas, se tramitan en trámite incidental. Si se declara con lugar la prescripción de una obligación, ese proceso ya no se puede volver a reiniciar, automáticamente se le da fin. Entonces, la excepción de prescripción es una excepción previa, pero si se declara con lugar, hace perecer la pretensión del actor. Lo mismo pasa con la excepción de caducidad, lo mismo con la cosa juzgada y lo mismo con la transacción. Entonces, las 4 excepciones de carácter mixto conforme a la doctrina están reguladas en ese artículo 116 en los últimos 4 párrafos. Las últimas 4 de ese artículo 116 van a considerarse, como dice la doctrina, excepciones mixtas. Pero ustedes, amigas y amigos, las plantean y deben plantearlas como excepciones previas. Hablemos de unas cuantas diferencias entre excepciones previas y excepciones perentorias, inclusive excepciones mixtas. Esto nos va a servir un poco para entender un poco más lo que aquí acabo de explicar. En primer lugar, ya sabemos que la excepción previa ataca esa falta de presupuestos procesales de validez. Y la perentoria lo que ataca es la pretensión del actor. Ahora, la mixta que ataca la pretensión del actor, siendo habiéndose planteado por la falta de presupuestos procesales. Entonces, la primera ataca la falta de presupuestos procesales, la segunda ataca la pretensión del actor y la tercera, la excepción mixta, se plantea por falta de presupuestos procesales, pero ataca la pretensión del actor. Entonces, hay alguna diferencia, pero por favor tengan muy presentes que el tema de excepción mixta es doctrinario. Eso no lo pueden presentar ustedes en un tribunal porque un juez se los va a rechazar porque no existe en nuestra ley que se denominen excepciones mixtas. Las excepciones previas son de previo pronunciamiento, como mencioné hace unos minutos. Eso quiere decir que previamente se resuelve la incompetencia, la falta de personalidad, la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, cualquier excepción, y después ya se entra a dictar sentencia. Esa es, y se tramita en la vía incidental, suspende el proceso principal. La excepción perentoria, como es la típica defensa del demandado, esta se tramita y se prueba conjuntamente con los hechos de la demanda y hay que resolverla en sentencia. Aquí no hay ningún trámite incidental, sino hay que resolverla en sentencia. Y la excepción mixta, ya le expliqué varias veces ahora, es un trámite previo, se tramita en vía incidental, se pronuncia previamente, porque todo ese trámite es como una excepción previa, pero si se declara y suspende el proceso, pero si se declara con lugar, ataca la pretensión. Otras características es que la excepción previa tiene un nombre, ya lo dije yo, mientras que la excepción perentoria ustedes le ponen el nombre atendiendo a eso. La excepción mixta ya dije que son nominadas porque son típicamente previas, tienen nombre las excepciones mixtas. Caducidad, cosa juzgada, prescripción y transacción. ¿Qué pasa si se declara con lugar una excepción previa? Pues hay que corregir el error, hay que cumplir con el presupuesto procesal que falta. Pero ¿qué pasa si se declara con lugar una excepción perentoria? Pues se perece la pretensión, automáticamente el derecho del actor se tiene por atacado y por perecido.
¿Y qué pasa si se declara con lugar una excepción previa de característica mixta? Es que también hace perecer la pretensión del actor. Las primeras, las típicas excepciones previas, obligan a corregir el error. Una demanda defectuosa, hay que volver a plantear la demanda defectuosa, una incompetencia, hay que mandarlo ante el juez competente, por decir unos ejemplos, mientras que la excepción perentoria, como ataca la pretensión, sucede que la señora dice que el señor es el papá de su hijo y el señor está demostrando que no puede tener hijos, no puede ser el papá, entonces él ataca la pretensión y declarada con lugar su excepción, se va a declarar sin lugar la pretensión del actor. Una excepción mixta, una caducidad, una prescripción, una cosa aguda, una transacción, se va a tramitar vía previa, se va a resolver previamente, pero si se declara con lugar, automáticamente la pretensión ya no se puede reiniciar porque ya caducó, porque ya se prescribió, porque ya se juzgó, porque ya se transó. Vamos a pasar a una siguiente presentación que se refiere a las mismas excepciones, pero ya las vamos a hablar en forma individual. Vamos a estar hablando, déjenme ver para propagar de una vez esto. Vamos a estar hablando ya de las excepciones, pero en forma particular. Entonces, aquí lo que pretendo en este momento es que yo ya explique cada una de las excepciones previas, para qué sirven. La mayoría de ellas se entienden solo por su nombre, pero es importante que otras explique. Entonces, vamos a hablar de las excepciones previas en particular. No sin antes, mis estimadas amigas y amigos, solamente resumirles. Tenemos dos clases de excepciones, previas y perentorias. Eso es lo legal. Las previas se plantean por cuestiones de forma, para cumplir con ciertos presupuestos de validez, como la competencia del juez, como la legitimidad de las partes, como el tiempo para plantearlas. Esas excepciones previas se tramitan en el vía incidental y a la hora de acogerse hay que corregir el error o cumplir con el presupuesto procesal omitido. Las excepciones perentorias son las típicas defensas del demandado, se plantean en contra de la pretensión y si se aprueban, destruyen la pretensión. La doctrina recoge unas excepciones mixtas, le llaman mixtas porque son previas y tienen efectos perentorios. El código las tiene como previas, son las últimas cuatro del artículo 116, prescripción, cosa juzgada, transacción y caducidad. Esas cuatro excepciones son previas, pero si se acogen, atacan la pretensión de la parte actora. Ahora, voy a hablar de estas excepciones en forma particular. Voy a explicar cada una de ellas y quiero decirles que es como su nombre lo indica, casi las mismas se pueden entender solo por el nombre que correspondan, son nominadas. Recuérdense que estas excepciones tienen un nombre, nosotros no le podemos cambiar el nombre. La excepción la vamos a denominar como está en el código. Iré explicando ese asunto, pero es bien importante entonces que estas sirven para atacar la falta de esos presupuestos procesales de validez. Los artículos 106 y 117 recoge estas excepciones que voy a explicar yo. El código no dice para qué sirven, solo las menciona. Yo voy a explicar en qué caso procede una excepción, etcétera, etcétera. Todas las excepciones previas se tramitan en la vía incidental y suspenden el proceso. Son incidentes de sucesiva sustanciación. Son, dije 12 en el papel, pero en la realidad vamos a ver que son 15 excepciones, están puestas en su pizarra, lo tienen en el artículo 116 y 117 del Código Procesal Civil y Mercantil. Empezamos con la primera. La primera excepción que aparece en el artículo es la excepción de incompetencia. Lógicamente hay que entender, y eso ya lo vimos en su oportunidad al principio de este semestre, les expliqué a ustedes que hay ciertas reglas de competencia. Recuerden ustedes que todo juez tiene jurisdicción, pero no todo juez tiene competencia, y entonces nos encontramos con que hay una excepción de incompetencia, que procede ni más ni menos, estimadas amigas y amigos, cuando yo no cumplo las reglas de competencia. Si a mí una regla de competencia me dice que un asunto de la discusión de un bien inmueble hay que tramitar ante el juez donde el bien esté ubicado, pero yo me voy ante otro juez donde no está bien ubicado el bien, lo más seguro es que la otra parte plantee la incompetencia. Si yo planteo una demanda de 50,000 quetzales un centavo ante un juez de paz aquí en la capital, cuando la ley dice que los jueces de paz solo conocen hasta 50,000, pero yo lo planteo siendo mayor de eso, seguramente la otra parte va a plantear una incompetencia por razón de la cuantía.
Si yo planteo una demanda, quería plantear en la antigua, pero la voy a presentar a Chimaltenango porque me conviene más, porque estoy más cerca, pero el juez competente de la antigua, seguramente van a plantear la incompetencia, la excepción previa de incompetencia. La excepción se denomina previa de incompetencia. Previa de incompetencia. No quiero que le vayan a cambiar, usted le va a poner excepción previa de falta de competencia, porque automáticamente le estamos cambiando el nombre a una excepción que tiene un nombre. Entonces, conforme al principio de legalidad, yo voy a plantear la excepción como está establecida en la ley. Y así se va a llamar, excepción previa de incompetencia, que procede cuando se presenta una demanda ante un juez que no es competente por razón de territorio, por razón de cuantía, por razón de la materia. Luego encontramos una segunda excepción que también su nombre nos da una pauta. Esta viene de un término latino, que como ustedes ven es el término latino, su sentido litis, litigio y pendere, pendiente o suspender o colgar. Entonces, ¿qué es una litispendencia? Es un proceso pendiente. Entonces, este es el origen de la palabra. Cuando hay una excepción una excepción previa de litispendencia, cuando yo promuevo una demanda, existiendo otra idéntica, pendiente de resolver. Entonces se juntan dos procesos en tribunales distintos o de repente con el mismo, pero dos procesos idénticos en cuestión de personas, sujetos y cosas, pero uno no está resuelto y el otro es nuevo. Entonces no pueden existir dos procesos porque lógicamente habrían dos sentencias y serían contradictorias. El sistema de justicia no trabaja de esa manera. Entonces, cuando ustedes encuentren que presentan una demanda en contra de su cliente y su cliente le cuenta, pero mire, licenciado, ya me presentaron una idéntica en otro tribunal, ustedes tienen que plantear en contra de esta segunda la excepción de litispendencia. ¿Por qué? Porque existe un proceso pendiente idéntico. Esto es lo que ustedes deben de manejar. Se va a dar la excepción de litispendencia cuando hay dos procesos idénticos pendientes de resolver y procede en contra del segundo que planteado, no en contra del primero. El primero va a tener plena vigencia, pero el segundo proceso que se plantee procederá a la excepción de litispendencia, se dejará sin efecto el segundo y solo se podrá seguir con el primero. En el juicio de incompetencia, si se declara con lugar la incompetencia, en la excepción de incompetencia, habrá que trasladar el expediente ante el juez competente. Yo lo planteé en Chimaltenango, entonces se tendrá que trasladar a la antigua, que era el juez competente. Yo lo planteé ante un juez de instancia, pues no, habrá que quitarlo del juez de instancia y mandarlo ante el juez de paz, que era el competente, o viceversa. En el artículo 540 del Código Procesal Civil y Mercantil hay una norma que establece más o menos de esta manera como está en la presentación. Dice que cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que sea entablado ante juez competente, siendo una las mismas personas y las cosas con las que se litiga, se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará al actor en costas, daños y perjuicios. Eso es lo que les mencionaba, quedará vigente el primer juicio y en el segundo juicio se declarará improcedente y habrá condena, daños y perjuicios y costas para quien haya plantado la segunda acción, porque esa acción hay litispendencia. Entonces, en conclusión, estimadas amigas y amigos, esta excepción procede, insisto, cuando hay dos procesos, colectividad de personas, cosas y acciones que aún se encuentran pendientes de resolver. Otra excepción es la excepción de demanda defectuosa. Ya he mencionado qué es la demanda. Dijimos que la demanda es el acto con el cual se materializa el derecho de acción. Ustedes quieren accionar, quieren reclamar justicia, presentan una demanda. Esa demanda, en cierta forma, constituye un proyecto de la sentencia, porque el juez de esa demanda va a sacar los hechos, va a sacar las pruebas y va a sacar las pretensiones. Al juez, la demanda que ustedes le presentan le va a servir como proyecto en su sentencia, igual que la contestación. Tanto la demanda como la contestación son el proyecto de sentencia del juez. Entonces, ¿qué sucede cuando esa demanda no se presenta bien? No se cumple con los requisitos que exige el artículo 60 y 61, el 106 y el 107. Ustedes no son claros ni precisos en sus peticiones, no son claros y precisos en sus hechos. Entonces, si no existe esa demanda bien planteada, habría una limitación para el juez al momento de dictar la sentencia. Entonces, es necesario que la demanda se plantee de forma correcta. Esta excepción de demanda defectuosa procede cuando a esa demanda le faltan ciertos requisitos y por consiguiente es necesario corregir esos requisitos. Si se declara con lugar la excepción previa de demanda defectuosa, hay que ordenar corregir los requisitos que hagan falta, porque tiene que haber un fallo congruente entre esa demanda y la sentencia.
Tenemos una excepción previa de falta de capacidad legal y esto tiene relación con la capacidad de ejercicio que ustedes ya conocen. ¿Qué dijimos en su oportunidad cuando hablamos un poco de la capacidad para ser parte en el proceso? Dijimos que toda persona tiene capacidad, una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es para ejercer derechos y obligaciones, pero a través de un representante legal, que es la capacidad de ejercicio o la facultad de poder ejercer por sí mismo derechos y obligaciones. ¿Cuándo hay una falta de capacidad legal en un proceso? Cuando un menor de edad quiere plantear una demanda siendo menor de edad y no lo hace a través de su representante legal, sino él siendo menor de edad. O cuando aquel mayor de edad que ha sido declarado en estado de incapacidad también presenta una demanda. Él es incapaz y por ende ahí habría falta de capacidad legal del actor. Lo mismo va a suceder si la demanda se plantea en contra de una persona incapaz y no a través de su representante legal. Demandamos al menor, fulano de tal, pero no decimos que es a través de su representante legal, que es su padre o su tutor. Entonces va a haber falta de capacidad legal del demandado. Tanto el actor como el demandado tiene que tener capacidad legal, eso significa capacidad de ejercicio, no debe estar limitado, debe ser mayores de edad y no haber sido declarados nunca en estado de incapacidad. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a la capacidad de ejercicio, que es la que da la facultad y la posibilidad de ejercer la acción por sí mismo. Esto es lo que estaba mencionando. Cualquier persona mayor de edad y que no se encuentre declarada estado de incapacidad tiene derecho a promover una acción, pero si tiene una de esas limitaciones no lo puede hacer por sí mismo y si lo hace por sí mismo, pues va a prosperar la excepción de falta de capacidad legal. Tenemos una excepción de falta de personalidad. Esta excepción sí no tiene mucha relación con lo que aquí voy a explicar, porque cuando ustedes alguna vez estudiaron qué era la personalidad en el ámbito del derecho civil, ustedes recordarán que los profesores de derecho civil les dijo cuando habló de la personalidad, de haber dicho que la personalidad es una investidura jurídica por el cual el derecho hace ingresar a un ente en el campo del derecho. O sea, ¿quiénes son sujetos de derecho? Las personas. Pero ¿quién dice que la persona es sujeto de derecho? La ley. Ya les dije en aquella oportunidad, cuando pregunté qué había sido primero el derecho o la persona, y entramos a discutir, concluimos que primero fue el derecho porque el derecho creó a la persona, hablando a la persona como término jurídico, porque no hablo del ser humano. El derecho creó el término persona. Si usted es persona, es porque jurídicamente la ley dice que usted es persona. Si un perro es persona, es porque la ley dice que también es persona, pero la ley actualmente no dice que los perros sean personas. Pero sí le da calidad de persona a entes ficticios, sociedades anónimas, fundaciones, entidades del Estado. Entonces, también son personas, entran en el campo del derecho. Entonces, cuando vemos esto de la falta de personalidad, pensaríamos nosotros que la demanda la está promoviendo un perro que no tiene personalidad o una cosa que no tiene personalidad. No es un ser viviente, un ser humano o una persona ficticia colectiva como una sociedad anónima. Pero no es así. La falta de personalidad realmente se refiere a legitimidad. O sea, cuando ustedes saben, oigan, que hay una falta de personalidad es porque la persona no tiene legitimidad. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy manejando mi carro, bueno, no mi carro, el carro de mi esposa, y yo choco ahí en la esquina de mi casa. El carro es propiedad de mi señora, yo soy el piloto. Y choco el carro de otra persona que va manejando no su carro, sino el carro del papá. Entonces nos estamos juntando con que vamos dos pilotos que no somos propietarios de carros cuyos propietarios no iban manejando. ¿Qué dice la ley civil? La ley civil dice que puede ejercer la acción la parte agraviada en un juicio de daños, en un caso de estos vehículos, y que es solidariamente responsable el propietario. Entonces, la parte que yo colisioné puede demandarme a mí y puede demandar a mi esposa. Mi esposa, ¿por qué? Por ser la dueña del vehículo de mí, por ser el piloto. Sin embargo, sucede que no me demandan a mí, ni demandan a mi esposa, sino demandan a mi hijo. Porque mi hijo tiene bienes, porque mi hijo tiene propiedades, pero mi hijo ni es propietario, ni mi hijo es piloto. Entonces, acá típicamente hay una falta de personalidad de mi hijo, porque mi hijo no tiene legitimación pasiva. Él no es legitimado, él no es el obligado, pero lo están demandando equivocadamente. Y puede suceder a la inversa. Puede suceder que ese muchacho que iba manejando sea él el que plantee la demanda en contra mía por los daños y perjuicios de un vehículo que no es de él, sino es del papá. Él no tiene legitimación activa. Él no puede demandar en nombre propio reclamando daños de un vehículo que no es de él. Entonces, aquí hay falta de personalidad. Entonces, usted va a plantear una falta de personalidad
tanto activa o pasiva, cuando el actor o el demandado no son los legitimados a comparecer. El divorcio lo piden los cónyuges, nadie más. Un juicio de paternidad la va a pedir el hijo o la esposa, nadie más. Un juicio de daño lo va a reclamar el propietario del vehículo, nadie más. Un divorcio lo promueven los cónyuges, no hay nadie más. Entonces, si alguien distinto a quien está legitimado promueve la demanda, ahí es donde vamos a plantear una excepción de falta de personalidad como una excepción previa. ¿Qué sucede si se declara con lugar la falta de personalidad? Pues el proceso se va a suspender y la persona a la que haya que demandar o que deba demandar y que esté legitimada es la que va a poder comparecer a plantear la demanda. Entonces la acción es en contra de alguien que no esté legitimado, ya sea en forma activa o pasiva, estoy hablando como actor o como demandado. Y así podemos dar la conclusión. Hay falta de personalidad cuando el sujeto activo o pasivo carecen de legitimación para actuar en el proceso. ¿Quién es un personero? El personero es un representante legal. Es un personero, por ejemplo, el representante del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, su presidente. Es el representante del IX. ¿Quién es un personero? El padre que actúa en ejercicio de la patria potestad de su hijo menor de edad. Él es un personero. ¿Quién es un personero? El mandatario que comparece al juicio en nombre de su mandante. ¿Quién es un personero? El presidente del Consejo de Administración de una sociedad anónima que comparece en representación de la sociedad anónima. Entonces, ya dije yo en una oportunidad que la demanda la presenta el demandante o su representante legal. Cuando actúa el representante legal es donde actúa con una representación. Puede ser que la tenga o puede ser que no la tenga. Si no la tiene, pues hay una falta de personería. Si yo vengo y digo, vengo y comparezco como mandatario de mi hija fulana de tal, pero no demuestro con un mandato, pues no tengo. Entonces van a plantear una excepción de falta de personería. Pero puedo tener el mandato, pero puede ser que el mandato no reúna los requisitos legales. Entonces puedo decir, vengo, comparezco como mandatario de mi hija fulana de tal, acreditando con el mandato tal, pero sucede que el mandato nunca lo escribe en el archivo de protocolos. Entonces el mandato es deficiente. Entonces la excepción de falta de personería se va a plantear cuando el personero, el representante legal, no tiene la representación o la misma es deficiente. La misma no cumple con todos los requisitos para que sea válida ante el proceso. Entonces, bien importante, los procesos se pueden gestionar a través de representantes legales, ya sea porque la ley obliga a hacerlo o porque las partes voluntariamente quieren hacerlo, el caso de los mandatos. Y va a proceder esta excepción si nosotros no tenemos la representación tal como la decimos o teniéndola la misma carece de ciertos requisitos que no permiten que nosotros podamos ejercerla porque el documento que se acompaña no es suficiente para acreditar esa representación. En alguna oportunidad, recuerdo yo, que se planteó una excepción de falta de personería en contra de una demanda planteada por un señor en nombre de su hijo, o sea, el padre en nombre de su hijo ejerciendo la patria potestad, pero el documento que acompañó no fue la certificación de la partida de nacimiento, sino acompañó un acta notarial autorizada por un notario donde hacía constar que había comparecido al registro civil y que había constatado que en el registro aparecía la partida tal donde se establecía que el señor era padre del menor tal. Ojo, él es el representante legal, porque es el padre, pero el documento que acompañó, que no fue la certificación de la partida, sino un acta notarial, no era suficiente para acreditar la representación y prosperó, por supuesto, la excepción de falta de personería. La falta de personería se da entonces por error en el cumplimiento, perdón, por no existir representación o porque la representación no es suficiente para acreditar la representación. Ahora traemos la excepción que yo me he mencionado que no consta en una sola. Yo no sé si ustedes tienen su código procesal civil físico a la mano. Si alguien tuviera el código procesal físico a la mano, me pueda leer el artículo 116 en su numeral 7. Si alguien tuviera el código físico a la mano. Falta de cumplimiento de plazo de la condición a la que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Ok, muy bien. Solo repítamelo por favor. Excepción de falta de cumplimiento.
Excepción de falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que Muy se bien, estuviere ok. sujeta la obligación. Gracias, muy amable, muy amable. Sí, su excepción está bien, bien enunciada ahí. ¿Alguien que tenga otro código y me pueda leer que la excepción esa no está idéntica? Porque hay unos códigos que dicen falta de cumplimiento del plazo y de la condición. No dice o, sino dice y. Alguien que tenga un código físico y que diga y en lugar de o. O que tenga, no tenga la i ni tenga la o, que diga el plazo de la condición. El mío, licenciado, no tiene ni la I ni la O. ¿Cómo dice el suyo? Solo Perdón. dice de la condición. Dice falta de cumplimiento del plazo de la condición. Ok, miren pues, miren el error en el código. Una disyunción o ya cambia todo. Esos códigos dicen falta de cumplimiento del plazo de la condición. No, es falta de cumplimiento del plazo o. Esa o hay que agregársela a los códigos físicos que no lo tienen. Es un error de imprenta, por supuesto, es un error, pero cae uno que al momento que va a plantear la excepción, va a plantear la excepción previa de falta de cumplimiento del plazo de la condición y no la van a rechazar. Porque hay una disyunción, o es plazo o es condición, que son dos cosas muy distintas. El plazo es un término. O sea, por ejemplo, si yo tengo que cumplir una obligación aquí al 31 de diciembre, pero me la exigen el 30 de diciembre, hay falta de cumplimiento del plazo, porque no ha llegado el plazo, yo tengo que cumplir hasta el 31, me están demandando el 30, no hay plazo. Entonces, cabe una excepción de falta de cumplimiento del plazo. Y la otra es una condición que es una cuestión incierta, un acontecimiento incierto que puede o no puede suceder. Imagínense que se pusiera, bueno, y usted puede cobrar el vehículo siempre y cuando usted contraiga matrimonio, pero no contrae matrimonio y quiere reclamar el vehículo. Entonces le vamos a plantear una excepción previa de falta de cumplimiento de la condición. En un es plazo y en otras condiciones. Entonces me va a corregir ese problema de agregar la disyunción o del plazo o de la condición. Entonces, por eso es que ahí encontramos que hay dos excepciones distintas. Una es por no cumplir el plazo y la otra es por no cumplir la condición. Pero hasta ahí hay dos excepciones distintas que podría ser plazo y condición. Sin embargo, después dice a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Y obligación y derecho son dos cosas también distintas. El derecho viene siendo un conjunto de normas prohibitivas y la obligación es viene a consistir un cumplimiento de algo por parte de un deudor. Entonces, sucede que nos encontramos con que hay falta de cumplimiento del plazo a que está sujeto el derecho y hay falta de cumplimiento del plazo a que está sujeta la obligación. Hay falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeto el derecho y hay falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeto la obligación. Entonces, en términos generales, nosotros encontramos realmente cuatro excepciones en ese párrafo del numeral 7, que al leerlo pareciera una sola excepción, pero son cuatro excepciones distintas. En una no se cumple con el plazo a que está sujeto el derecho, en otra no se cumple el plazo a que está sujeta la obligación, en otra excepción no se cumple la condición a que está sujeto el derecho y en la última no se cumple la condición a que está sujeta la obligación. Y vamos a encontrar cuatro excepciones distintas. Entonces, en ese orden de ideas es que afirmamos que en esta excepción aparecen esos cuatro supuestos que son completamente distintos unos de otros. No es lo mismo condición a plazo, no es lo mismo derecho a obligación. Entonces, encontraríamos que estas son las excepciones que podríamos estar encontrando. Falta de cumplimiento de plazo a que estuviera sujeta la obligación, que va a proceder cuando se exige cumplimiento de una obligación sujeta a un cierto tiempo que no se ha cumplido, ese es un supuesto. El otro supuesto va a ser falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeta la obligación, una excepción que va a proceder cuando se exige el cumplimiento de una obligación sujeta a un acontecimiento futuro incierto que no ha acontecido. Vamos a encontrar un tercer supuesto, que es la falta de cumplimiento del plazo a que estuviera sujeto el derecho que se haga valer, que es cuando vamos a exigir el cumplimiento de un derecho sin que se haya transcurrido el plazo o el tiempo. Y por último, una falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeto el derecho que se haga valer, que va a proceder cuando exigimos un derecho, pero no se ha dado el acontecimiento futuro e incierto. Quiero pedirles una suspensión de 1 minuto. Fíjense que me acaba de señalar la computadora que
Estoy con poca carga, denme un minuto mientras le hago la conexión correspondiente, por favor. Perdonen este inconveniente. Disculpen el inconveniente. Entonces, quedamos con esta excepción, es un poquito compleja. La excepción aparece con un solo nombre en el código. Ya les dije que agreguen una disyunción o, pero si ustedes se dan cuenta, ahí hay 4 conceptos distintos. Plazo es distinto a condición, derecho es distinto a obligación, por consiguiente hay plazo con derecho, plazo con obligación, hay condición con derecho y condición con obligación, para efectos de enumerar la excepción o nombrarla. Luego encontramos una excepción de caducidad. A partir de aquí, estas excepciones ya son excepciones doctrinariamente llamadas mixtas. La excepción de caducidad, al igual que la excepción de prescripción, que vamos a explicar en la siguiente diapositiva, se refieren a tiempo. Miren pues, la caducidad y la prescripción también tienen un fin similar al proceso, paz. ¿Por qué se da la caducidad? Porque se da un tiempo al accionante para que promueva su acción. ¿Por qué se da la prescripción? Porque hay que olvidar las deudas. Yo recuerdo que mi señor padre, que en paz descanse, me decía, mira, mi hijo, hay una premisa importante. Las deudas viejas no se pagan. Y efectivamente así es, las deudas viejas ya no se pagan. Y las nuevas, pues ustedes tienen que dejarlas envejecer. Entonces tampoco se van a pagar. Pero eso lo decía, son de broma, ¿verdad? Las deudas viejas no se pagan y las nuevas las deja uno envejecer. Pero bien, ¿por qué el hecho de que las deudas viejas ya no se pagan? Pero es paz. Solo imagínense ustedes que ustedes tuvieron una deuda y pasaran 15, 20 años pensando que los van a demandar. Y el acreedor pasara 15, 20 años pensando se los va a demandar. No, hay un tiempo, la ley da un tiempo para que ustedes puedan reclamar un derecho. Si no lo hacen, prescribe. Recuérdense que se llama prescripción extintiva, negativa o liberatoria. Cuando ustedes vieron derecho civil, vieron 2 clases de prescripción. La prescripción extintiva, negativa o liberatoria y la prescripción positiva, adquisitiva. Pero esa prescripción adquisitiva no es a la que yo me refiero acá. La prescripción adquisitiva es aquella famosa usucapión, donde yo por el transcurso de poseer un terreno me puedo convertir en propietario, lo que ustedes van a conocer como titulación supletoria de oportunidad. No, aquí me estoy refiriendo a la prescripción extintiva, perder derechos, entonces vamos a encontrar 2 figuras que se refieren al tiempo y que dan paz social. Primero es la caducidad. La caducidad, lo que aquí realmente hay es una inactividad del sujeto para ejercer una acción donde existe un plazo. La acción es ir a presentar la demanda. O sea, si a mí la ley o el contrato me dice que yo debo ejercer mi acción en un tiempo determinado y no lo hago en ese tiempo determinado, entonces va a traer como consecuencia la extinción de ese derecho por no haberlo hecho en el tiempo determinado. Eso se llama caducidad. Un típico ejemplo de caducidad está en el divorcio. El divorcio dice, uno de los artículos relativos al divorcio en el Código Civil dice
que puede invocarse el divorcio por causal determinada si se hace dentro de los 6 meses de conocida la causal. Entonces, yo puedo demandar un divorcio dentro de los 6 meses de conocida la causal. Si un mi cliente viene hoy, estamos en 13 de abril, y me dice, mire, licenciado, fíjese que me viene a enterar que mi esposa me es infiel, y mire, aquí le puedo probar que es infiel, yo tengo a partir de hoy 6 meses para plantear el divorcio. Pero si pasan los 6 meses y vengo a plantear el divorcio aduciendo la infidelidad, la otra parte me va a decir, mire, usted tenía 6 meses que la ley le dio para hacerlo y como no lo hizo, ya caducó ese derecho de acción y ya no va a poder ejercer la acción y me van a votar mi demanda. Entonces, la caducidad procede cuando hay una inacción de parte de un sujeto activo de promover la acción que debió haber promovido y que estaba establecido un plazo en la ley o en un contrato. Eso es el término de caducidad. Normalmente esa caducidad está establecida en la ley o las partes lo establecen en un documento y hay que hacerlo dentro de ese plazo y no fuera de él porque lógicamente va a prosperar. La prescripción también es por el transcurso del tiempo, pero en la prescripción esto, como yo les mencionaba, hay 2 clases de prescripción. Me interesa que hablemos de la extintiva, no de la adquisitiva. La prescripción adquisitiva es para adquirir derechos y normalmente va tipificado, perdón el término tipificado, pero no es así, pero va relacionado con lo que es la usucapión, mientras que la prescripción extintiva es la pérdida del derecho por el transcurso del tiempo. Ustedes tienen una obligación, pensemos en cualquier obligación. ¿Qué obligación tienen? Yo tengo una obligación de pagar una deuda. Yo, su servidor, siempre he contado la historia de unos muebles que compré cuando yo me recién casado. Ya tengo 37 años de casado. Esos muebles los reclamé hasta morir porque me ofrecieron llevármelos en una época de Navidad y no me los llevaron. Recuerdo que los muebles costaban 4,000 quetzales en esa época. Estoy hablando de hace 37 años. 4,000 creo que es mucho, pero voy a poner esa cantidad, realmente no me acuerdo. Y lo que me pidieron fue la mitad, el 50%, dile el 50%, pero no me llevaron los muebles en esas fechas navideñas. Los muebles me los llevaron hasta en el mes de enero. Y por cierto, me llevaron un mueble de más, no me llevaron los muebles que yo quería, sino de más, porque yo no había comprado de más pensando que no iba a quedar en mi sala, pero quedó. Entonces yo me junté con un mueble de más y me junté con esos muebles después de las fiestas navideñas y todavía tenía por pagar la diferencia, el otro 50%. Y estuve esperando que me cobraran y nunca me cobraron y para eso pasó 37 años. Yo tengo la tranquilidad que no me pueden cobrar. Ellos tenían 5 años conforme a la ley para verme cobrado. Nunca me lo cobraron. Y yo molesto tampoco les dije que vengan a cobrarme. Entonces, esa forma es una forma de extinguir una obligación, la prescripción. Entonces, lo mismo cuando ustedes hay una obligación cuya tiempo para su cobro, su reclamo, su requerimiento ya transcurrió conforme a la ley, entonces vamos a plantear la excepción de prescripción. Todas las cosas prescriben en 5 años, salvo, todas las obligaciones prescriben en 5 años, salvo que la ley establezca otro tiempo distinto. Por ejemplo, si van al Código Civil y ven el tema de prescripción como forma de extinción, van a encontrar ustedes que prescribe, por ejemplo, en 1 año los daños y perjuicios. Prescriben en 2 años los alimentos y las rentas. Y ahí da ejemplo de algunas obligaciones que prescriben antes de 5 años, pero en general, cuando no se dice cuánto tiempo es la prescripción, vamos a tener 5 años para exigir ese derecho antes de que se dé por terminado. Entonces, la excepción de prescripción y caducidad se da cuando se plantean las demandas fuera de los tiempos señalados para ejercer la acción o para reclamar los derechos. Estas 2 excepciones son de carácter previos, pero son previas con carácter de mixtas, porque si se declaran con lugar, automáticamente, como ya prescribió el derecho o ya caducó la acción, ya no se puede volver a plantear desde ningún punto de vista. Una penúltima o antepenúltima excepción es la cosa juzgada. La cosa juzgada, ¿qué es? La certeza del proceso. Todas las sentencias que dicta un juez, si no se impugnan y pasa un tiempo y sin impugnarlo, pasan a autoridad de cosa juzgada. Dan firmeza, hay que cumplirlas, no se puede volver a repetir. O sea, hay todo un proceso legal y cuando ya queda firme la sentencia, hay que cumplirla. No, voy a volver a plantear otro proceso. Hay un par de casos, y eso los van a ir entendiendo ustedes en el semestre entrante, donde la cosa juzgada, porque vamos a encontrar 2 clases de cosa juzgada, la material y la formal. La cosa juzgada formal no permite ya revisar el proceso, pero la material sí. Perdón, la formal sí, y esa formal, perdón, la material sí, porque esa se puede revisar en un proceso futuro, pero eso oportunamente lo voy a explicar. Cuando un juicio ya se dictó sentencia y está firme la sentencia,
Aquí no puede volver a plantear otra vez el juicio para que revisen eso. Si yo vuelvo a plantear el juicio, porque no quedé conforme con la sentencia, ahora vuelvo a plantearlo otra vez, era una inseguridad jurídica. ¿Cómo podría funcionar el sistema de justicia si ustedes plantean una demanda, la pierden y la vuelven a plantear otra vez y la pierden y la vuelven a plantear otra vez y la pierden y al final la ganan? No, eso sería falta de certeza, no daría estabilidad. La justicia es el ejemplo que diferencia la justicia del sistema de los órganos jurisdiccionales a las decisiones que toma un presidente o toma un congreso, que se pueden cambiar, pero la sentencia dictada por un juez no se puede cambiar, es cosa juzgada. Si alguien pretende con otro proceso que se vuelva a revisar, ahí va a plantearse esta excepción previa de cosa juzgada, porque se va a dar, insisto, porque ya la decisión, la sentencia está firme, esa no se puede cambiar, y si alguien pretende un proceso nuevo para sustituir esa sentencia, pues contra ese proceso nuevo va a proceder esta excepción de cosa juzgada. Una última excepción del 116 es la excepción de transacción. Ustedes saben que nosotros podemos llegar a un acuerdo con las partes, concediéndonos recíprocamente ciertos derechos. El contrato de transacción es mediante la concesión de recíprocas, deciden de común acuerdo dar un punto dudoso, litigioso, evitan un pleito. Me chocaron otra vez, me chocaron mi vehículo, entonces yo platico con el que me chocó, yo quiero 20,000 quetzales para reparar el vehículo y él me ofrece 10. Y me ofrece 10 pagado en 2 pagos, uno de 5,000 en este momento y otro 5,000 entre un mes. Hacemos un contrato de transacción y ya terminamos el proceso. Hay un contrato de transacción extrajudicial, está fuera. Sin embargo, pese a esa transacción, yo voy a los 2 días, pese a que transó, porque ahora me arrepentí, entonces planteo una demanda para reclamar los daños y perjuicios de mi vehículo. La otra parte, con legítimo derecho y con el documento correspondiente, me va a plantear la excepción previa de transacción diciendo, mire, ese caso, señor juez, ya no lo puede conceder usted porque ya lo transamos. Aquí está el contrato de transacción donde llegamos a un acuerdo y eso ya no lo puede conceder usted y el juez no lo va a poder conocer. Esta es una excepción previa también de carácter mixto, porque se declara con lugar, esa pretensión ya no se va a poder volver a replantear. Esto que se pone en la pizarra, pues son algunas ideas de lo que es la transacción, pero ustedes ya saben que es una transacción, porque esto tuvieron que haberlo visto en el derecho sustantivo, principalmente cuando hablaron de los contratos. Entonces, esta excepción de transacción se va a promover, insisto, cuando se promueve una demanda, habiendo existido ya un acuerdo voluntario que se dio que daba por terminado ese proceso litigioso. Por último, encontramos una excepción de arraigo que no está en el 116, sino en el 117. Se le denomina judicatio solvi a la excepción. Eso es doctrinario también. La excepción de judicatio solvi se va a dar cuando exista un supuesto de un actor extranjero. Un actor extranjero, dirán ustedes, sí. Un actor salvadoreño, un actor hondureño, un actor costarricense, un actor nicaragüense, un actor europeo que promueva demanda en contra de cualquiera de ustedes. Cuando a ustedes le lleguen una demanda donde el actor es un extranjero, pueden plantear esta excepción de arraigo, pero esta excepción de arraigo, ¿qué es lo que busca? Que a este actor extranjero le fijen una garantía. Le constituye una garantía. El juez le va a decir, bueno, usted para seguir el juicio por ser extranjero, tiene que depositar 1,000,000 de quetzales. Si no deposita el 1,000,000, no puede llevar el juicio. El juicio tiene que llevarlo porque como usted es extranjero, y esta es una garantía para los guatemaltecos, que no venga un extranjero, los demanda a usted, los deje embargados sus salarios, sus cuentas, su finca y se vaya a su país. No, usted quiere seguir el proceso, ok, le vamos a fijar una garantía. Y le fija el juez una garantía y si la constituye puede seguir con el proceso y si no la constituye ya no va a seguir con el proceso. Entonces, eso es para una garantía. Lo que dice aquí la ley sobre esta excepción, aquí me estoy adelantando un poquito, lo que dice la ley es bien importante, no lo tengo en la presentación, es que esto no se le va a exigir a los extranjeros si ellos prueban que en su país de origen tampoco se le exige a los guatemaltecos. Un salvadoreño presenta una demanda ordinaria en contra mía, yo planteo la excepción previa de judicato en solvi o excepción previa de arraigo y el juez le va a fijar una garantía para poder continuar el juicio en contra mía. Pero si él demuestra que en El Salvador a mí no me exigen como guatemalteco esa garantía, entonces el juez no se la va a pedir. Esa es la excepción. Entonces, son estas 15 excepciones previas, estimados amigas y amigos. He avanzado un poquito más corriendo que andando, porque con esto pues no vamos a tener que vernos el día martes, hasta dónde van a ingresar nuestras pruebas de examen parcial. Este es el último punto de la prueba del examen parcial,
donde traté de explicar en términos muy generales en qué consiste cada una de las excepciones previas, porque tengan una idea en qué momento hay que plantearlas, porque cuando ustedes ya esté el caso, ustedes dirán, bueno, este juez es incompetente, planteo excepción de incompetencia. Esta persona no tiene legitimación para demandar porque no es ni el dueño, ni esa excepción fue previa de falta de personalidad. Que mire que planteó la acción fuera del tiempo que establecía la ley, excepción previa de caducidad. Que exigió su derecho fuera del tiempo que la ley le decía, excepción previa de prescripción. Y así sucesivamente las excepciones que aquí se están mencionando. Los dejaría para que ustedes me puedan preguntar algo si necesitan preguntas o cualquier cosa que quieran preguntar. No hay ningún problema. Por favor, Diane. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿será que usted me podría dar unas diferencias entre la excepción previa de caducidad y de prescripción? Es que me confunden un poquito. A mí me enseñaron la siguiente manera y no entendí. Caduca la acción y prescribe el derecho. No lo entendí. Caduca la acción y prescribe el derecho, no me dice nada. Pero sí me dice mucho. Si yo entiendo qué es acción. ¿Qué es acción? Movimiento. ¿Pero qué es acción? ¿Qué es el derecho de acción que tienen ustedes? El derecho de ir a un tribunal a reclamar justicia. Entonces, cuando ustedes lo que no cumplieron fue en el tiempo establecido en la ley o en el tiempo establecido en un contrato, no cumplieron con presentar la demanda en ese tiempo, ahí hay caducidad. Porque la ley les exigía a ustedes un tiempo para accionar, para presentar la demanda. La caducidad no se interrumpe. Si usted hoy se enteró de una causal de divorcio y la ley le decía que tenía 6 meses para plantear su demanda de divorcio y usted no la plantea en 6 meses, hoy que estamos hablando de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, el 12 de octubre es el último día para plantear la excepción, la demanda, la acción de divorcio. Eso no se va a interrumpir. Eso, y se va a plantear, y se va a exigir la demanda en un tribunal. Eso es caducidad. La prescripción no, la prescripción primero está establecida en la ley, no la acuerdan las partes. La caducidad sí la acuerdan las partes, puede constar en un contrato. Pero la prescripción no, la prescripción está establecida en la ley. La ley dice que todas las obligaciones prescriben en 5 años como forma de extinción. Y también establece excepciones, pero esto está establecido en la ley y se interrumpe. Si usted a mí me debe 100,000 quetzales, y usted tendría que pagarme esos 100,000 quetzales ahorita, el día de hoy, y usted no me paga, a partir del día de hoy hay 5 años para que yo le cobre a usted los 100,000 quetzales. Entonces, ¿cómo se lo voy a cobrar? Pues se lo voy a cobrar por teléfono, voy a llegar a su casa, se le voy a mandar un memorialito, le voy a hacer un requerimiento, usted me va a hacer un pago parcial. Pensemos que ustedes son 100,000 y hay 5 años para que prescriban. Y hoy estamos en 13 de abril del año 2023. Pero en el 2024, también un 13 de abril, usted viene y me dice, mi licenciado, ¿se recuerda que yo le di a 100,000 quetzales? Mire, le vamos a pagar 25,000. Le quedó viendo 75. Se interrumpió la prescripción. O sea, ya había transcurrido un año, se interrumpió. A partir del otro año de que usted hizo su pago, comienza a contarse otra vez los 5 años de prescripción de ese restante. Y en el ínterim usted me hace otro abono y se sigue, entonces se interrumpe la prescripción y entonces yo puedo, ya no me pueden alegar prescripción, aunque dentro de 7, 8 años esté cobrando yo el saldo porque usted me hizo pagos parciales en el camino. La prescripción es de derechos, no de acciones. Todos los derechos que establece la ley, las obligaciones de dar, hacer o no hacer, prescriben en el tiempo que la ley dice, como regla general, 5 años. Entonces, la prescripción se interrumpe, la caducidad no se interrumpe, la prescripción solo consta en la ley, la caducidad consta en la ley y la pueden acordar las partes, la caducidad es del derecho de accionar, del derecho de mandar, y la prescripción es el derecho de cobrar, no sea por vía judicial o vía extrajudicial. Más o menos esa es la idea, ¿eh? Gracias, licenciado. Martina, por favor. Está bien, licenciado. Es que usted habló sobre la prescripción que estaba en un artículo del Código Civil, pero no nos mencionó el artículo. No, eso lo van a tener que investigar usted, Martina. No solo está en un artículo, está en casi un capítulo completo. Y le voy a recordar, Martina, está en el área de obligaciones. En general. En el libro quinto del Código Civil. En el libro quinto, donde usted encuentra formas de extinción, formas de extinción, porque hay formas de cumplimiento. Cuando usted vea en el libro quinto formas de cumplimiento, va a encontrar formas de cumplimiento, pago por cesión de bienes, pago por consignación. Sigue el siguiente capítulo y dice formas de extinción y empieza con la prescripción.
¿Cuáles son las formas de extinción del Código Civil? Prescripción, novación, confusión, condonación, remisión. Esas formas de extinción las encuentra usted en el libro quinto y ahí va a encontrar usted la prescripción, va a decir que la prescripción y dice qué casos en cuánto tiempo prescriben las cosas y va a decir las excepciones a esa prescripción. ¿No? Gracias, licenciada. Ahí lo va a encontrar. Yo, lo que pasa es que esas son cosas que según yo, ustedes ya lo manejan y ya lo entienden y ya lo conocen, pero en todo caso, pues es una tarea para irlo a buscar y encontrarlo y leerlo. Eso es importantísimo. ¿Alguien más? Muchas gracias. Vaya, a usted por su pregunta, Martín. ¿Alguien más que tenga una duda? Douglas, por favor. Gracias, licenciado. Una consulta. Entonces, las excepciones previas mixtas solo sería caducidad y prescripción. Cosa juzgada y transacción. Muchas Son 4. gracias. Son las últimas 4 del artículo 116. Perfecto, gracias. A usted. ¿Alguien más? Ok. Nuestro examen programado ya el martes, prepárense a estudiar. Tuvieron el privilegio que terminé esto hoy. Algo más corriendo que andando, pero yo creía que era importante. Ustedes el martes se ponen a estudiar para su examen del día miércoles. Su examen está programado a las 4 de la tarde y voy a utilizar una metodología no distinta en cuanto al examen, sino en la forma en que les llegue su examen. Yo espero mandar el examen una hora antes, pero ustedes no lo van a poder abrir, porque yo no le he dado todavía clip para que usted lo pueda contestar, pero mi idea es que lo tengan ustedes listos solo para que a las 4 de la tarde se esté abriendo. El examen va a durar 1 hora, perentoria. Ustedes saben, perentoria. Termina a las 4 y va a concluir cuando el reloj marque las 5 con 1 minuto. O sea, a las 5 todavía van a tener el derecho, pero cuando ya marque 5 y 1 minuto, el examen se va a cerrar. Tienen 1 hora exacta para su examen. Por favor, Aurora. Buenas tardes, licenciado. Perdone, solo para confirmar, usted mencionó que entra todo lo de que vimos desde el primer parcial o entra solo lo que hemos visto en el segundo parcial. Perdone la pregunta. Disculpe, fíjese que no le entendí muy bien. Me habló un poquito rápido. Dígame. Perdone, solo para confirmar si entra todo lo que hemos visto del inicio o solamente sí, lo del segundo parcial. No, Aurora, todo. Ya mi examen ya está listo. Hay preguntas de competencia, hay preguntas de principios, hay preguntas de acumulación, hay preguntas de litisconsorcio, hay preguntas de demanda, hay preguntas de actitudes del demandado, hay preguntas de excepciones, todo. Así como se los ofrecí desde un principio y el siguiente examen final, todo. Aquí no, yo no voy por partes porque no puedo hacerlo separado. Ustedes tienen que estar preparados para cualquier cosa. Entonces, el examen tiene 40 preguntas en la modalidad que ustedes ya conocen, 1 hora para responderlas y viene cualquier cosa de la que yo aquí he explicado y he dado presentaciones y hemos hablado. No vienen cosas que no hemos visto, por supuesto, que están fuera del programa porque no lo voy a hacer de esa manera, pero viene todo, Aurora. ¿Oye? Sí, está bien, gracias, Liz. A usted. ¿Alguien más? Babington, por favor. Buenas tardes, licenciado. Casos sobre el juicio ordinario, eso no va a venir, licenciado, solo preguntas directas y... No, pueden ser casos, pero los casos van con una respuesta. Tal cosa, usted que en medio de defensa plantearía. Ese es un caso. Yo le pongo a usted recibe una demanda y determina que el juez es incompetente, ¿qué defensa plantearía? Una excepción previa de incompetencia. A usted se le presenta una demanda y el actor es extranjero, ¿usted qué defensa plantearía? Una excepción previa de arraigo. A usted le presentaron una demanda y sucede de que el trámite es incidental, ¿cuántos días de audiencia a la otra parte de ese incidente? Esas cosas que hemos platicado aquí, son casos, pero la pregunta va dirigida a los temas que hemos abordado. Por eso les decía yo, no puedo separarme. Ya cuando usted ya esté en su examen privado, ahí le van a tirar la pedrada, ahí le van a decir, a ver, dígame, bachiller, Vinicio, yo estoy en mi oficina, llega un señor, quiere tal cosa, ¿usted qué va a hacer? Explíqueme qué va a hacer, quiero oírlo todo. Y usted le va a decir, muy inteligente, voy a plantear una demanda. Okay, ¿qué clase de demanda va a plantear usted? Le va a decir su examinador, voy a plantear una ordinaria. Explíqueme cuál es el trámite, toda esa demanda ordinaria que usted va a plantear. Ahí usted le dice, porque sabe y porque estudió conmigo,
y recibo clases conmigo y solo repaso un poquito más, pues la inicio con una demanda. Bueno, pero dígame unos requisitos de esa demanda, le van a preguntar los requisitos. Y si usted fuera el abogado defensor, ¿qué defensa podría plantear? Y ese es su examen privado. Entonces, yo los involucro ya en esto porque su examen privado dentro de 2 años y medio va a ser así. Y eso, pues tampoco me preocupa mucho porque si pierden, pues pierden, o si ganan, ganan. Me preocupa más lo que van a hacer en ese ejercicio de su oficina. Cuando llegue un cliente y le diga, mire, ¿qué puedo hacer? Mire, no sé qué hay que hacer, pero sí le puedo decir cuánto le voy a cobrar. Eso no me gustaría. Porque sí saben ustedes cuánto cobrar, pero no saben qué hacer. No. Todos agarramos una especialidad. Yo no voy a decir que ustedes van a ser penalistas, civilistas, laboralistas, de familia. No. Ustedes ya van a agarrar un camino, les va a gustar más esta área, o un par de áreas, las van a manejar y se van a capacitar y especializar y sus clientes van a llegar a buscarlos por eso normalmente y no por otras cosas. Pero mientras ustedes no estén graduados, ahorita tienen que saber de todo. El estudiante que se mete al examen privado debe saber más que cualquier abogado ya en litigio porque ese ya perdió la experiencia y perdió la práctica. Yo les voy a poner casos, puede ser, casos donde la pregunta va dirigida a los temas que hemos abordado. Todo el caso y dígame qué principio procesal encuentra usted en ese caso, qué medio de defensa plantea, qué actitud usted tomaría, qué haría el juez si se pasa tal cosa. Todo lo hemos explicado acá, ¿oye? Ok, licenciado, gracias y feliz tarde. ¿Alguien más? Buenas Ok. tardes, licenciado. Sí, Ana, buenas tardes. Disculpe una pregunta, ¿la evaluación se basará en lo que vimos ahorita en lo del segundo parcial o va a entrar también lo del primero? Es lo que acabo de explicar, Ana. Acabo de explicar hace menos de un minuto. Entra todo. Todo. Entra Bueno. todo. Acabo de explicarlo y hablé sobre eso. Todo lo que vi del día que nos saludamos, ¿eh? Desde el día que nos saludamos y nos conocimos. Gracias, licenciado. Vaya. Bueno, tengan una feliz tarde. Nos vemos entonces no nos vemos. Les llega el examen el día miércoles y les deseo lo mejor. ¿De acuerdo? Se me cuidan. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Bendiciones.